Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Muy buenos días, tardes o noche, pues depende del lugar donde se encuentre. Espero que haya pasado una Navidad muy tranquila con sus familias, que hayan estado todos en paz, que es lo importante, y sobre todo recordando ese nacimiento tan importante que celebramos en esas fechas, ¿verdad? Entonces, a continuación, recuerden que ustedes en el video pasado yo les mencioné algo de que alguien me dijo que ahora pues no tocaba confesarse. Esas cuando las cosas negativas o malas salen al público, van rodando y se van creciendo y se van creciendo. Y si una persona lo dice, la otra va, inmediatamente muchos lo van a decir. Seguramente esto provino de algún sacerdote, de esos infiltrados en la iglesia, que están designados para acabar con la fe católica, ¿verdad? Porque los católicos sabemos que eso no es cierto. Pero eso me dejó a mí pensando y dije, bueno, como despedida de año viejo, voy a hablar un poquito precisamente sobre lo que es la confesión. Pero antes de lo que es la confesión, pues necesito decir un poquito por qué es la confesión, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de qué es el pecado, ¿cierto? Al decir pecados, es quebrantar la ley de Dios. Recordemos que el Papa Francisco, o el Papa protestante como yo le llamo, él dijo que los mandamientos de Dios eran, en palabras más, palabras menos, muy rígidos, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, nos estamos creyendo superiores a Dios, cuando no los reconocemos, y esto es lo que está ocurriendo en este caso, ¿verdad? Pero bueno, es un comentario mío, ¿cierto? Entonces, quebrantar la ley de Dios, no obedecer su mandato, los 10 mandamientos que Él impuso por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en este momento de los pecados capitales. Los pecados capitales no están descritos taxativamente o en una lista en la Sagrada Biblia, sino que a través de toda ella se van hablando, ¿verdad? Al decir pecados capitales, no estamos hablando de la importancia de la falta. Escuchen eso, no es que capital significaría en otro tipo de conversaciones, pues lo más importante, ¿verdad? No, aquí no estamos hablando de la importancia de la falta, sino que son el origen del resto de otros pecados, tal como lo afirmó Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Los pecados capitales, en el siglo VI, el Papa romano Gregorio Magno elaboró por primera vez la lista de los pecados capitales. Sin embargo, posteriormente, Santo Tomás de Aquino enumeró en 7 dichos pecados y los enlistó de la siguiente manera, ¿sí? ¿Cuáles son los pecados capitales? Pónganme mucha atención. La lujuria, o sea, son los pensamientos impuros, pensamientos que por su excesiva naturaleza sexual desordenada e incontrolable, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos el adulterio, la violación, ¿cierto? Como ejemplo más cercanos, ¿no? Otro pecado capital, la gula, la glotonería, el consumo desmedido de alimentos y bebidas, por ejemplo, los que se toman simplemente por el deseo de emborracharse, ¿verdad? Avaricia, exceso, igual que la lujuria y la gula, pero el deseo de poseer bienes materiales y riquezas, por ejemplo, los avaros, que solo viven en pensar qué más riquezas adquirir y que no usan las sandalias para que no se les gasten, ¿verdad? Esos son los avaros. Tenemos la pereza, aquí vayan los 4. El cuarto es la pereza, es la falta de estímulo de deseo de voluntad para atender a lo necesario, incluso de realizar actividades creativas. Es una congelación de la voluntad, digamos. La ira, el sentimiento descontrolado y desmedido que genera la rabia o el enojo y que induce a la injusticia propia. Tenemos la envidia o celos. El deseo de poseer lo que otras personas tienen lleva a desear el mal ajeno y genera tristeza cuando se ve el bienestar de los demás.
La soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor e importancia ante los demás, considerando en serio el pecado, considerando en serio el pecado, por ejemplo, el narcisismo, ¿cierto? Las personas narcisistas son aquellas que se miran al espejo y mejor dicho se consideran únicas, ¿verdad? Al decir pecados capitales, como le dije, no es la importancia. Entonces, ¿qué sucedió? Los pecados capitales los dividieron en pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales, o sea, aquellos que son relativamente menores y pueden ser perdonados a través del sacramento. Por ejemplo, alguien me causó gracia porque alguien decía precisamente, por ejemplo, una familia que está muy muriéndose de hambre prácticamente, y un hijo viendo que uno de los muchachitos, viendo que su familia está muriéndose de hambre, vio la oportunidad de robarse una gallina. Eso podría ser un pecado venial que se confiesa y ya no es un pecado mortal, ¿verdad? Y ya sale el pecado. Pero recuerde que pecado es el que se arrepiente con firme arrepentimiento de no volver a cometerlo, ¿verdad? Ahora, los pecados mortales, los que al ser cometidos destruyen la vida de gracia y crean la amenaza de condenación eterna, a menos que sean absueltos mediante el sacramento de la penitencia o siendo perdonados después de una perfecta contrición por parte del penitente. En la Biblia, no, como dije, no se habla taxativamente de estos pecados, ¿cierto? Sí, eso es un estudio mucho más largo. Simplemente yo quisiera hacer aquí un resumen, pues, para traer a colación eso, pues porque es preocupante aquello de que el católico desprevenido o piense que ya no es necesario confesarse, ¿verdad? Entonces, para saber cómo nos absolvemos nosotros, cómo salimos nosotros de esos pecados que diariamente estamos cometiendo. Recuerden que los pecados capitales generan una cantidad de pecados que, o sea, no me quedó tiempo para entrar más a profundidad sobre todos los pecados que generan los pecados capitales, ¿cierto? Y enumerarles cuáles son los pecados veniales y los mortales expresamente. Le estoy dando la idea principal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos aliviamos nosotros de esos pecados? Tenemos lo que se llama el sacramento de la confesión o de la penitencia. Aquí tenemos la oportunidad de ser perdonados de los pecados que cometemos después de ser bautizados. ¿Qué dice la palabra de Dios de qué es el pecado? Eso lo vemos en 1 de Juan, capítulo 3 y 4. Abro comillas, textualmente. Todo el que comete pecado quebranta la ley de Dios. De hecho, el pecado es transgresión de la ley de Dios, como les dije al principio, ¿no? La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. Encontramos leyes explícitas en los 10 mandamientos. Entonces, cuando desobedecemos estos 10 mandamientos, lo hacemos con una actitud de rebeldía. Recuerden ustedes que el Papa Francisco, palabras más, palabras menos, dijo pues que los mandamientos eran muy rígidos, ¿verdad? Vuelvo y lo repito. Cuando en realidad los mandamientos son los que nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás. En definitiva, los 10 mandamientos, el que se revela, el que rechaza los 10 mandamientos, su corazón es orgulloso, porque piensa que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10, dice textualmente, pongan mucha atención, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo mandato, ya es culpable de haberla quebrantado toda. O sea, no crean que porque dice, ay no, yo cumplo el mandamiento, pero pues, como alguien me decía una vez, no, pues si Dios, ¿cómo no va a permitir que yo esté feliz, verdad? Esta persona puede que cumpla todos los mandatos, sabe conscientemente que está cometiendo un pecado, pero se atiene a la misericordia de Dios, ¿verdad? Sin tener en cuenta una cantidad de cosas más que toca tener en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, si vemos a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, por lo tanto, disculpen un segundito.
Dice, por lo tanto, textualmente dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto es en el caso de los protestantes. Por ejemplo, ellos dicen que con decir yo creo en Dios, en Jesús mi Salvador, ya con eso tienen la salvación. Ya está, ellos ya lo saben. En la Biblia dice que eso no es así, ¿verdad? Pero bueno, eso es asunto de otro costal, ¿verdad? Entonces, San Ambrosio dijo, textualmente, me refiero a San Ambrosio que dijo que hay dos conversiones de agua y lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas del arrepentimiento. Eso también lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1429. Decimos que el sacramento de la decimos que el sacramento de la confesión es un sacramento personal con Jesús. Yo por experiencia propia diría, hay un verdadero arrepentimiento cuando en nuestro corazón sentimos que hemos ofendido a Dios y queremos su perdón. Y es ahí cuando buscamos la confesión, buscamos ese encuentro personal con Cristo. Yo por experiencia propia diría que hay un verdadero arrepentimiento cuando en nuestro corazón sentimos que hemos ofendido a Dios y queremos su perdón. Y es ahí cuando buscamos la confesión, buscamos ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Si vamos a Juan capítulo 20, oigan, escuchen muy bien y tomen nota de este capítulo. Juan capítulo 20, versículos 19 y 23, abro comillas. Reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de cualquiera, son perdonados. Si retienen los pecados de cualquiera, serán retenidos, cierro comilla. Entonces, para eso están los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes son los sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Y son los representantes de Cristo en la tierra. Así lo quiso Jesús. Ahí no hay nada que hacer. No podemos decir lo contrario. Entonces, estaremos confesando nuestros pecados al sacerdote que actúa en la persona de Cristo y con autoridad de Jesús, para escuchar, ofrecer orientación, proporcionar una penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. Preocúpate si no te dan la solución, ¿ok? Muy bien. Este comentario, esta parte que estoy leyendo acá es muy importante para aquellos católicos tibios, para aquellos católicos mediocres, para aquellos católicos que ahorita pues están ateniéndose a todo lo que dice el Papa protestante. Y para los protestantes, entonces, honestamente, ¿ustedes creen o se sienten satisfechos y con el corazón aliviado cuando nunca han confesado todos sus pecados? ¿No sienten que algo les falta? Porque si bien es cierto que Jesús lee nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, tú no puedes saber si Él te perdonó o no, o qué quiere Él de ti. Eso solo lo sabrás cuando hayas cumplido con su mandato, o sea, confesar tus pecados a otro hombre igual que tú, otro hombre pecador, que también con sus pecados y todo es representante de Cristo. Él lo quiso así, Jesús lo quiso así, sencillamente, ahí no hay discusión, ¿verdad? Él nos invita a ir a Él para recibir misericordia y perdón. Él nos ama, no porque hayamos pecado, sino a pesar de que lo hemos hecho. Entonces, definitivamente mi mensaje es, por favor, háganse un examen de conciencia. Un examen de conciencia bien hecho, y si los pecados que yo les mencioné, los pecados capitales, si ustedes los cumplen todos, aparte de eso, los derivados de estos, que son muchos, si creen que no tienen ninguno de esos pecados, están exentos de confesarse en el año 2022. Y pues por supuesto ya son santos, ¿verdad? Entonces, pero como yo sé que yo diría que el 100% de personas algún pecado han cometido, ¿verdad? Y siguen cometiendo, ¿verdad? Por eso nosotros nos confesamos de un pecado y tenemos que volverlo a confesar porque nosotros volvemos a caer en los mismos pecados. Pero estamos cumpliendo con Dios, que nos arrepentamos, pero el asunto de la confesión es ir con verdadero arrepentimiento, ¿correcto? Y con propósito de enmienda, o sea, propósito de no volver a cometer ese pecado, ¿verdad? Entonces, simplemente les deseo que este nuevo año que llega esté lleno de muy, muy buenos deseos, y entre esos buenos deseos sea precisamente
acudir al sacramento de la confesión. Protestantes, miren, todavía tienen oportunidad de cumplir con el mandato del Señor Jesús, ¿verdad? Ustedes que tanto dicen que yo creo que Jesús me salva, solo con creer en Jesús, decir su nombre, ya estoy salvado, ¿verdad? Resulta que el asunto no es así. Por favor, confiénsense, en ningún momento la ley católica, la Iglesia Católica en ningún momento ha quitado el sacramento de la confesión, en ningún momento lo ha quitado, recuérdenlo. Entonces, espero que pasen una noche en familia, despidiendo este año que nos trajo tantas amarguras, pero que sabemos a ciencia cierta que va a mejorar en el 22, porque todo lo malo que ha pasado está saliendo a la luz. Todas las actuaciones incorrectas de muchos mandatarios están saliendo a la luz y todo eso va a pasar, ¿ok? Muy bien, entonces, un feliz año 2022. Los quiero mucho. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga. Mil bendiciones.